este músculo que tenemos aquí en el lado izquierdo del tórax, que bombea la sangre. La palabra corazón, cardia en el griego, se refiere muchas veces, y en este caso también, a el centro de la vida, el centro mismo de la vida. En ese sentido, corazón es una función del espíritu, como lo es el alma, como lo es la palabra entrañas, que vamos a ver un poco más adelante. Corazón es una función del espíritu que todo ser humano tiene. Cuando uno le dice a alguien, te quiero con el corazón, no está diciendo que es con si solo es con el corazón, imagínate, si quieres un poquitín nada más, porque el corazón es un órgano pequeño, cabe en la sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y se refiere otra vez al corazón como una función del espíritu. Dice Pablo, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Estos hermanos se habían preocupado por el apóstol Pablo. Desde que supieron que estaba en la prisión, estaban siempre preocupados por él. Y dice Pablo, todos vosotros sois participantes conmigo. Me gusta más bien, tal como está en el texto, que dice copartícipes, en lugar de participantes conmigo. No, copartícipes. Aquellos hermanos como que estuviesen dentro del apóstol Pablo y son copartícipes con él de la gracia, de la gracia de Dios. Sois copartícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Tampoco la palabra amo ahí es la más correcta. Pablo lo que está diciendo ahí, porque Dios me es testigo de cómo os extraño. En mi idioma vernáculo, en el idioma gallego, tenemos una palabrita que encaja ahí bien. Tengo morriña, la palabra morriña, tengo morriña de vosotros. Tengo morriña, deseo veros. También en castellano sería os echo en falta, os echo de menos. Es la palabra que aparece en el texto original. Dios me es testigo de cómo os extraño, de cómo os echo de menos, de cómo anhelo veros, porque es lo que él va a decir ahora aquí. Os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración. Mire otra vez lo concreto de las oraciones de Pablo. Por acá ora por vuestra comunión en el Evangelio, en el versículo 5, y ahora añade otra petición. Y esto pido en oración. Concretamente, ¿qué es lo que pide? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. La palabra ciencia hay que entenderla. Es el vocablo epignosis, que significa conocimiento sobrenatural. La iluminación que Dios da. La iluminación espiritual que Dios da al creyente. Conocimiento sobrenatural. Y en todo conocimiento, la palabra conocimiento ahí mejor sería discernimiento. Pablo ora concretamente para usar ese conocimiento. No basta con conocer, hay que saber usar lo que uno conoce, para que aprobéis lo mejor. Mire otra oración de Pablo, para que aprobéis lo mejor. La palabra ahí, lo mejor, para que aprobéis lo mejor, es una palabra muy refinada. La voy a ilustrar, porque es mejor ilustrarla que intentar definirla. Cualquier persona puede diferenciar lo blanco de lo negro. Solo tienes que tener vista nada más. A lo blanco, lo negro. Lo rojo de lo verde, eso cualquier lo puede diferenciar. Pero mire, si te dan dos tonos de verde que están muy cerquita el uno del otro, ay, ¿cómo lo diferencias? Si te dan dos tonos de azul
que están son muy parecidos, ¿cómo lo diferencias? Si te dan 2 tonos de blanco, ¿cómo lo diferencias? Entonces, Pablo no está diciendo ahí, cuando dice ahí, que para que aprobéis lo mejor, que aprendáis a diferenciar, a distinguir lo blanco de lo negro, sino que aprendáis a diferenciar esas cosas refinadas de la vida que no son fáciles de diferenciar. En otras palabras, para que podáis distinguir lo bueno de lo mejor. Muchas veces nos quedamos con lo bueno y desechamos lo mejor. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y por eso ora para que aquellos hermanos aprendan a diferenciar y a separar lo que es bueno y puede ser muy bueno, pero hay algo mejor que está por encima. Que aprendan esa diferencia, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El día de Cristo es lo mismo que el día de Jesucristo. Se refiere al día cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, que será el día de la resurrección. Será el día cuando seremos transformados, como he dicho antes, nuevos cuerpos, nueva mentalidad, nueva estructura mental, nuevas emociones, nueva visión de las cosas. Llenos de frutos de justicia. Frutos de justicia son las buenas obras de los creyentes. Frutos de justicia se refiere a las buenas obras de los creyentes. Esas que van a comparecer delante del bemá, del tribunal de Cristo. Como dice Pablo en 1 Corintios 3:11 en adelante. No se puede poner otro fundamento que el que está puesto ya, es decir, Jesucristo. Y si alguno edifica sobre ese fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, 2 clases diferentes de materiales. Oro, plata, piedras preciosas son materiales imperecederos. Madera, heno, hojarascas son materiales que el fuego los convierte en humo y ceniza. Y Él quiere que sus hijos espirituales, sus hermanos en la fe, en Filipos, tengan frutos de justicia, buenas obras, para que delante del tribunal de Cristo sean como oro, plata, piedras preciosas y reciban galardones. Esas buenas obras son las que van a redundar, van a hacer posible que creyentes reciban galardones. Frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Nunca son por medio nuestro. Aunque las hagamos, no son por medio. Esa es la diferencia entre la fe viva y la fe muerta de la que habla el apóstol Santiago. La fe viva va a producir buenos frutos, buenas obras. Las buenas obras siempre se originan en la fe viva. Lo digo de otra manera, las buenas obras o las obras que agradan a Dios son aquellas que son producto de una fe viva, de una fe viva. Son las únicas obras que Dios acepta. Miren ese pasaje de Efesios 2, solo se lee casi siempre, se lee hasta el 9, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí le ponemos el punto final. Y dejamos afuera el versículo 10, que comienza con un porque. Y ese porque tiene que ir conectado con lo que se ha dicho antes. Porque somos hechura suya. Somos poema, dice el texto griego, suyo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que las buenas obras son parte fundamental de la vida cristiana. El creyente en Cristo, el Hijo de Dios,
la hija de Dios, debe de ser una persona que practica el ejercicio de las buenas obras. Bueno, ¿qué es lo que Pablo está diciendo en ese párrafo? ¿Cómo podemos resumirlo? Pablo nos habla ahí de su intimidad con los filipenses, su intimidad espiritual con los filipenses. Y esa intimidad espiritual lo conduce a orar por ellos. En primer lugar, dándole gracias a Dios por aquellos hermanos, y en segundo lugar, haciendo peticiones concretas por ellos, para que practiquen y mantengan la comunión, para que sean llenos de conocimiento sobrenatural y discernimiento espiritual, para que sean capaces de aprobar lo mejor y de escoger lo mejor, y para que sean capaces de tener frutos de justicia. Pero habiendo dicho eso, solo hemos informado, solo hemos dicho las intenciones de Pablo para con los filipenses. En otras palabras, solo hemos observado e interpretado. ¿Qué falta ahora? Aplicaciones. ¿Cómo podemos aplicar ese pasaje? Podemos aplicarlo muy concretamente. Tú y yo, como líderes cristianos, tú y yo, como creyentes del cuerpo de Cristo, si eres maestro de la escuela dominical, si eres pastor, si eres diácono, si eres misionero, tú y yo debemos de mantener intimidad con el resto de los miembros del cuerpo de Cristo, como Pablo la mantuvo con los filipenses. Tú y yo, como creyentes, debemos de tener la capacidad para orar por nuestros hermanos y dar gracias a Dios por ellos. Tú y yo, como creyentes, debemos de orar concretamente por nuestros hermanos y hermanas, por sus necesidades. Estas eran las necesidades de los filipenses: mantenerse unidos en la comunión, tener conocimiento sobrenatural, tener discernimiento espiritual, aprobar lo mejor, ser llenos de fruto para la gloria de Cristo. Tal vez los hermanos con los que nosotros nos relacionamos tienen otras necesidades, y hacemos una lista de esas necesidades y oramos por ellos, para que Dios les bendiga y les ayude. Y nosotros seremos bendecidos también cuando esos hermanos por los cuales oramos son bendecidos, porque así es. Cuando oras por alguien y tu oración es contestada, esa persona por quien oraste no es la única que ha sido bendecida. Tú eres bendecido también, al saber que tus oraciones fueron escuchadas por Dios y Él dio respuesta por ellas. Nos exhorta a cada una de ellas. Ahora, en los versículos del 12 al 14, Pablo nos va a hablar de sus circunstancias, la condición en la cual él se encontraba en aquel preciso momento cuando escribe esta epístola. Pero no lo hace en tono de quejas. Pablo entendía qué estaba haciendo Dios con él. Y él entendía por qué estaba pasando por la prueba por la que estaba pasando y que a la postre le condujo a la muerte. Porque si bien es cierto que lo más probable es que Pablo, después de este encarcelamiento, fuese puesto en libertad por un breve tiempo, por unos pocos meses, fue reencarcelado y condenado a morir. Pero recordad, lo he dicho ya varias veces en este par de días que hemos estado aquí, que cuando el Señor salvó a Pablo, le dijo claramente cuál era, entre otras cosas, su propósito para con él. Mirad en Hechos capítulo 9,
versículos 15 y 16, y anotad esos versículos. Marcad esos textos para que no se os olvide. Dice Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, Pablo. Pablo era instrumento escogido por Dios. Y observad esto, queridos hermanos. Hoy alguien me estuvo preguntando del tema de la elección. El tema de la elección está en todas partes en la Biblia, todos los sitios de la Biblia. Pablo fue instrumento escogido por el Señor. Pero antes de que Pablo fuese un apóstol, un misionero, era un perdido, pecador, perseguidor de la iglesia, y el Señor lo salvó, de manera que esa elección divina de Pablo incluía de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y observad ahora el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En esa salvación que Dios, por su gracia, dio al apóstol Pablo, ahí iba incluido también los sufrimientos. Y debemos recordar lo que el Señor dijo en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La cruz de la que se habla ahí no es la cruz en la que Cristo murió. Esa cruz solo Cristo la pudo llevar. Los sufrimientos de Cristo en la cruz, solo Él los pudo sufrir. Esos fueron sufrimientos redentores. Fueron sufrimientos expiatorios, es decir, sustitutorios. Fueron los sufrimientos que Él tuvo que padecer para pagar el rescate nuestro. Y esos sufrimientos incluían, por supuesto, su muerte en la cruz del Calvario. De manera que Pablo estaba consciente de eso, y lo que él va a decir ahora aquí, como veréis, no lo dice para quejarse, todo lo contrario, lo dice para animar, para estimular, para desafiar a los hermanos. Y nosotros debemos de tomar ejemplo de eso, porque muchos de nosotros, yo me incluyo en ese grupo, somos unos quejicas, nos estamos quejando siempre. Quejas y quejas y quejas, y me duele aquí, y me duele allá, y lo otro, y este problema, y el otro problema, y la otra cosa, y siempre estamos hablando de las dificultades y de lo negativo. Y muchas veces nos olvidamos que Dios es soberano en todo. Incluso en esos momentos de prueba que sufrimos. Dice en Deuteronomio capítulo 8 que el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto y le dice, te llevé allí y te hice pasar hambre. Dios llevó a Israel al desierto para que pasara hambre. Era parte de su propósito y de su plan. Bien, Pablo va a explicar aquí, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, en realidad lo que el texto griego dice, que mis circunstancias, no solo lo que le había sucedido, sino todo el paquete de cosas, sus circunstancias, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Qué interesante, qué importante. Lo que le había acontecido a Pablo, sus circunstancias, habían redundado para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones han sido patentes en Cristo en todo el pretorio. No sé si la sintaxis ahí está del todo bien. No sé si a lo mejor Pablo quiso decir algo así. De tal manera que mis prisiones en Cristo. Él era prisionero por causa de Cristo.
o el en ahí, que muy bien podría ser la preposición griega en, la mayoría de las veces se traduce por, es un instrumental, por. A lo mejor Pablo lo que quiso decir, de tal manera que mis prisiones por Cristo, por causa de Cristo, se han hecho patentes en todo el pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio no se refiere a un lugar. El pretorio no se refiere a un lugar. El pretorio ahí se refiere a la guardia pretoriana. La guardia pretoriana era una clase élite, diríamos nosotros hoy, una clase élite encargada de proteger, de cuidar al emperador. Y Pablo estaba en una prisión que estaba bajo la autoridad de la guardia pretoriana. Y todos los días, entre 6 y 8 soldados de la guardia pretoriana custodiaban al apóstol Pablo. Pero soldado que pasaba por allí, soldado que oía el evangelio. Pablo evangelizó a toda la guardia pretoriana. Cuando lleguemos al final de esta epístola, veréis que él le dice a los filipenses, los de la casa del César te saludan. De manera que incluso en la prisión, Pablo había formado un grupo de creyentes. Los había evangelizado. Es posible también que cuando él escribe el capítulo 6 de la carta a los Efesios, y le dice al creyente que debe de llevar toda la armadura. ¿Os acordáis del pasaje? La armadura de la fe, y habla del yelmo, y habla de la coraza, y habla de todo, y de los pies, todo. Pablo posiblemente estaba contemplando a un soldado de la guardia pretoriana, y va describiéndolo, pero utilizando toda esa parafernalia que utilizaban, con la que se vestían, con su sentido espiritual. No perdía tiempo el apóstol. Muy bien, sus prisiones en Cristo han sido hechas patentes en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. La palabra que ahí se traduce ánimo es la palabra coraje. No es ánimo, es coraje, valor. En inglés se utiliza la palabra boldness, valor, coraje, fortaleza. Con el testimonio de Pablo y por el testimonio de Pablo, a pesar de sus circunstancias, cómo el apóstol se comportaba, aquellos hermanos se llenaron de valor. Cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, sin temor. ¿Cuál es la idea ahí? ¿Cuál sería la aplicación o una de las aplicaciones para nosotros en este día? Bueno, no nos vamos a encontrar, muy probablemente, no vamos a enfrentarnos a la misma situación que Pablo enfrentó. En una prisión romana bajo la autoridad de un hombre cruel como Nerón, con la amenaza de muerte. Muchísimos de nosotros no vamos a estar en esa condición. Pero sí vamos a estar en situaciones, en un centro de trabajo donde haya personas hostiles al Evangelio. Vivimos también en una sociedad que como tal es hostil al Evangelio. Tal vez aquí en este país menos que en el nuestro, pero vivimos en un medio que es hostil al Evangelio. Vivimos en medio de personas que rechazan la ética de la Biblia, la ética de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos también que tomar valor. Tenemos que apoderarnos de esas armas de la fe para enfrentarnos a este mundo hostil, no cristiano, materialista, humanista, secularizante, que no aprecia, que no estima la palabra de Dios y su mensaje y sus demandas. Ahora hay algo aquí, además, a partir del versículo 15,
que da un poco de tristeza, pero es la realidad. Era realidad en los días de Pablo y es verdad hoy día también. Dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Triste, pero eso ocurre. ¿Cómo puede alguien predicar a Cristo por envidia y contienda? Pues así es. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Evidentemente había algunos a quienes Pablo no les caía bien, particularmente judaizantes en aquellas épocas, y otros extremistas para quien el apóstol Pablo era persona non grata. Querían hacer daño al apóstol. Ahora, queridos hermanos, no es difícil hacer algo por envidia. Incluso no es difícil servir al Señor con un poco de envidia y de orgullo en el corazón. Y eso es algo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el siervo de Dios debe evitar siempre. Seguramente habéis oído la anécdota o la historia de un joven predicador que fue invitado a una iglesia a predicar con la posibilidad de que fuese el pastor de aquella iglesia. Y aquel joven había preparado su sermón minuciosamente. Lo había preparado exegéticamente y homiléticamente a la perfección. Y subió a la plataforma a predicar. Y predicó. Hizo una invitación, porque el sermón era conmovedor, tremendo. Hizo una invitación y mire usted, nadie respondió. Nadie, absolutamente nadie. Y aquel hombre joven bajó de la plataforma con la cabeza baja, la barbilla un tanto hundida en su pecho y fue a sentarse. Al terminar la reunión, una ancianita se le acercó y las ancianitas a veces tienen cosas muy interesantes y las saben decir. La ancianita le dijo, hijo, si usted hubiese subido a esa plataforma como bajó, hubiese bajado como subió. Una de las cosas que el predicador de la palabra y el maestro de la palabra debe intentar y debe orar constantemente es para que Dios lo libre de orgullo y de vanidad. Es fácil, hermanos y hermanas, ser vanidosos en esta ocupación, en este ministerio. Es fácil uno ser orgulloso en este ministerio. Y personalmente una de las cosas por la que oro constantemente al Señor es para que Él me libre de esos tremendos impedimentos que es la vanidad y el orgullo. Y por otra cosa que pido que me libre también es de la avaricia. Muchos predicadores de la palabra han sucumbido a la avaricia también. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. La palabra defensa, apología, dice el texto griego. La defensa, la apología del Evangelio. El apóstol presentaba el mensaje del Evangelio, pero presentaba su defensa, su apología del Evangelio, y ahí estaba incluida toda la doctrina bíblica. La doctrina de un Dios soberano, creador de cielos y tierra. La autoridad de una palabra que es inerrante e infalible. El mensaje del Evangelio centrado en la persona y en la obra de Cristo, en su muerte y su gloriosa resurrección y su exaltación al cielo, y en su segunda venida. Y el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de la gracia de Dios para salvación a todo aquel que cree en Cristo. Y la iglesia primitiva fue enseñada así.
Dice Edward Gibbon en su gran obra, una obra clásica, La decadencia y la caída del Imperio Romano, que los cristianos primitivos tenían un celo tremendo por la palabra de Dios, que vivían austeramente, que creían en la autoridad de la Biblia, que estaban convencidos de la segunda venida de Cristo a la tierra, estaban convencidos de la resurrección. Y entre paréntesis, Edward Gibbon no era un cristiano en el sentido en el que nosotros entendemos que uno es cristiano. Otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y dice Pablo, ¿qué pues? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Eso es lo importante, que Cristo sea anunciado. Quien lo haga no importa. Cuál sea su motivación, en el último análisis tampoco importa. Lo más importante es que Cristo es anunciado, que Cristo es proclamado. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo dice, me gozo. Ahora que estaba en la prisión, me gozo, y dice, y me gozaré, tendremos un gozo perpetuo, un gozo eterno, un gozo que nadie podrá destruir jamás, un gozo que no se marchitará cuando estemos en su presencia. Ahora, observad algo también de interés en el versículo 19. Pablo dice allí en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración, Pablo creía en la soberanía de Dios. Cuando un cristiano ora, también de alguna manera manifiesta que cree en la soberanía de Dios. Alguien que no cree en la soberanía de Dios no ora. Pero el cristiano que cree en el Dios soberano, ora. Dice Pablo, porque sé que por vuestra oración, por vuestra oración y por la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. La palabra que ahí se traduce liberación es la palabra griega sotería, que también significa salvación. Pablo no está hablando aquí de salvación espiritual, está hablando de ser liberado de la cárcel. Pero deseo llamar vuestra atención a otra palabra que está ahí. Dice, y la suministración. La suministración. Esa expresión que ahí se traduce, suministración, es un vocablo muy interesante del Nuevo Testamento. Se utilizaba para describir la acción de personas ricas en el período clásico de los griegos, personas ricas que apoyaban, auspiciaban, suministraban los fondos para que las grandes corales y los actores de obras teatrales pudiesen realizar sus presentaciones. Necesitaban dinero para hacerlo, tanto las corales como las obras teatrales. Había gastos y había una persona que proveía el dinero, proporcionaba el dinero, suministraba el dinero. Y esa es exactamente la palabra que se utiliza ahí en el texto del Nuevo Testamento. Dice Pablo, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu. El Espíritu va a ser aquel que me va a apoyar, dice el apóstol Pablo, que va a suministrar lo que necesito, las fuerzas, el ánimo, todo lo que necesito espiritualmente va a ser suministrado por el Espíritu Santo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado.
Y esa palabra avergonzado o no ser avergonzado era una de las palabras características del apóstol Pablo. La utiliza en Romanos 1:16 cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La utiliza también en 2 a Timoteo 1:12 cuando habla diciendo: no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cómo es que un creyente se avergüenza? Bueno, a veces se puede avergonzar de que otros le digan: uy, tú eres uno de esos aleluyas. Por allá, por ciertos lugares te llaman aleluyas. Tú eres de esos aleluyas. Y yo lo primero que hago cuando hablo con alguien así que me confunde, le digo: mira, soy cristiano evangélico, de esos que aquí en España por siglos ya se nos ha llamado protestantes. Y cuando le digo la palabra protestantes, enseguida se le enciende una lucecita ahí y ya bajan el tono un poco. Y entonces les digo: ¿qué creemos? ¿Qué creemos? Creemos en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en un Jesucristo que es Dios, Salvador, que murió y resucitó. Y le digo las cosas que creemos. No me detengo a hablar de cuestiones polémicas. Mi interés es que la conversación se centre en la muerte y la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo para salvarnos, para nuestra salvación. Muy bien, se nos confunde mucho. Un creyente puede avergonzarse. Y tenemos que pedir a Dios que nos ayude a tener ese valor, a tener esa sinceridad, ese coraje, si queremos ponerlo así, para decirle a alguien: no me avergüenzo. Cuando Pablo dice allí en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, yo creo que él quiso decir: no me avergüenzo de decirle a nadie, soy cristiano. No hay nada mejor, no hay nada mejor. Ser un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Ser hijo de Dios. Pablo dice: no me avergüenzo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Será magnificado Cristo. Y ahí la palabra, el verbo que se traduce será magnificado Cristo, lleva el prefijo mega, mega, hecho grande, hecho grande. Cristo será magnificado, hecho grande. Pablo quería ser un reflejo de Cristo, a un Cristo grande. Cristo será magnificado, dice Pablo, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O por vida o por muerte. Porque el Señor es Señor de vivos y de muertos. Él es el Señor. Y le sigue ese texto que todos los creyentes hemos memorizado, ¿verdad? Todos los creyentes hemos memorizado ese versículo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso texto, qué hermoso texto. Pero hay algo importante en ese versículo, entre otras cosas. Mirad lo que dice Pablo ahí. Para mí, ¿qué? El vivir. ¿Qué parte de la gramática es la palabra vivir? Es un verbo. Pablo pudo haber utilizado un sustantivo. Pablo pudo haber dicho: para mí la vida es Cristo. ¿Por qué utiliza un verbo? Y es un verbo que está en el modo infinitivo. ¿Por qué utiliza un verbo? ¿Qué expresa un verbo? Acción. Y eso es exactamente lo que Pablo quería que sus lectores entendiesen, y es exactamente lo que quería que nosotros entendiésemos también. Para mí el vivir es Cristo, y se refiere a cada acción de cada minuto, de cada instante, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año. Para mí el vivir es Cristo. Hay muchas personas en este mundo para quienes el vivir es otra cosa.
hace un tiempo me leí un libro en el cual se explicaba algo de este versículo. Y había una ilustración, más o menos así, no sé si la puedo recordar en sus detalles. En el año de la Gran Depresión económica mundial, en Europa comenzó en el año 29 y repercutió aquí en Estados Unidos en el año 1930. Hubo 7 hombres, los hombres más ricos prácticamente del mundo. Uno era presidente de no sé qué banco, el otro era no sé qué cosa de una empresa de petróleo, el otro tenía negocios de joyas, de diamantes y no sé qué, el otro, y así cada uno. Y se reunieron aquí en Nueva York para ver, allá en Nueva York, para ver cómo, allá en Nueva York, para ver cómo resolvían aquellos problemas. Y como sabéis, no hubo solución, hubo un colapso de la bolsa de valores y todo se fue a pique y personas ricas se hicieron pobres de la noche al día. Pero lo triste fue lo que ocurrió con aquellos 7 hombres. Uno se tiró del puente de Brooklyn abajo. El otro tomó una sobredosis de una medicina y se envenenó. El otro cogió una pistola y se disparó. Uno se ahorcó en el propio baño de su casa. Y uno a uno, en cuestión de una semana, se había quitado la vida. Y uno dice, ¿por qué? Muy sencillo, queridos amigos y hermanos y hermanas, porque para esa gente el vivir era el dinero que tenía. El vivir eran las propiedades que tenía. Cuando perdieron eso, perdieron la razón de vivir. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Puedo perder a Cristo? No puedo perder a Cristo. Lo que tengo en Cristo no lo puedo perder porque tengo a Cristo. Y Él mora dentro de mí, Él mora dentro de ti. Si eres un hijo de Dios, Él mora dentro de ti. Dice el Señor, dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio exusía, potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios, hijos de Dios, por la fe en Cristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tremenda declaración, ¿verdad? Pero Pablo añade, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice Pablo, me encuentro entre la espada y la pared, decimos nosotros. Estoy en una tremenda disyuntiva, una mejor manera de expresarlo. Me gustaría estar con el Señor, lo va a decir ahora, lo cual es muchísimo mejor, pero tal vez sea la voluntad de Dios de que permanezca en la tierra para continuar edificando la iglesia de Cristo y para continuar magnificando a Cristo. Qué vida, ¿verdad? Y bueno, esto lo iba a decir más adelante, pero lo menciono ahora, así de paso, ya luego hablaré más. Pablo procedía de una familia muy rica y Pablo había heredado mucha riqueza hasta que se convirtió. Cuando se convirtió, fue desheredado y lo perdió todo lo material. Pero dice Pablo, entre más pierdo, más gano. Entre más pierdo, más gano, porque más me relaciono con el Señor Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Veis ahí, hermanos? Si te lees ese versículo, ya no vas a preguntarle más a ningún misionero, pastor, teólogo que venga a vuestra congregación, ¿a dónde va un creyente cuando se muere? Mira que me hacen esa pregunta. Mira que me hacen esa pregunta. ¿A dónde va un creyente cuando... Hermanos míos, cuando un creyente muere, cuando interior, su ser espiritual, su personalidad va a la presencia del Señor.
aguardar el día de la resurrección. Ahora, yo soy de la opinión que entre el momento de la muerte de un creyente y el día de la resurrección final, gloriosa, cuando Cristo nos llame a su presencia, el Señor nos da un cuerpo intermedio, un cuerpo anticipatorio, que no vamos a estar allí como ánimas invisibles. Juan vio, dice allí, a las almas, pero la palabra psique en el griego significa persona también, persona. No es algo invisible, intocable, abstracto. La mayoría de las veces que se utiliza en el Nuevo Testamento la palabra psique significa persona. Persona. Y nosotros utilizamos esa expresión así, cuando decimos se salvaron 5 almas o 10 almas, solo las almas, ¿y qué de los cuerpos? ¿Y qué del resto del ser? No, son personas. De manera que el ser espiritual va a la presencia de Dios. Ese cuerpo anticipatorio, cuerpo intermedio le llaman algunos, preparatorio, etcétera, que el Señor nos va a dar en espera de el cuerpo glorioso, final, último, que será semejante al cuerpo de la gloria suya. Muy bien, ¿a dónde vamos a ir el día que muramos? ¿A dónde vamos? Ahora podéis enseñarlo a otros, ¿eh? Cuando pregunte, ¿a dónde voy? Al cielo. Y yo le pregunto, ¿a dónde voy? Voy a la presencia de Dios, voy a la casa del Padre. Y se interesan y uno aprovecha y los evangeliza. Dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré. Pablo estaba en la prisión y podía ser ejecutado, pero de alguna manera el Espíritu Santo le dio la confianza de que no iba a ser en aquel momento, que iba a tener una liberación, aunque fuese por un poco tiempo.